creo que las tres presentaciones se han complementado, ¿no? Claramente. Bueno, nos han llegado ya preguntas para las tres. Bueno, yo las voy leyendo lentamente, ustedes toman apuntes, cualquier cosa vuelvo a repetir. Hay preguntas individualizadas y hay una pregunta, por ejemplo, que es para cualquiera de los tres. Bueno, para Luis, dice, ¿qué propuestas sugerís para suplir los ordenadores personales? Considerando que, la persona que pregunta dice, considerando que, por ejemplo, en el caso de los transportes, sí existen proyectos de autos ecológicos. Entonces, bueno, a pensar cómo reemplazamos nuestras computadoras personales. Y la segunda pregunta para Luis dice si el COVID afectó algo el consumo y si ya se tienen datos de esto, de cómo se había afectado el consumo energético, supongo que es, en general. Después, para Pablo, una pregunta que es, ¿cuál es el rol de las organizaciones sociales en la desmercantilización de las energías? Rol entonces de las organizaciones sociales en la desmercantilización de las energías. Para Natalia, ¿qué piensa de las propuestas sobre nacionalización del litio? Y por otro lado, si podés ampliar lo del tratado vinculante en relación a las empresas transnacionales que mencionaste. Y una pregunta que es para los tres es si existen normativas que limiten la obsolescencia programada. Bien, ¿alguna duda con las preguntas hasta acá? Perdón, Pato, justo, ¿podés repetir la última sobre la última obsolescencia? Es si podés ampliar lo del tratado vinculante. No, perdón, la de obsolescencia programada. ¿Cómo era la pregunta específica? Perdón, la última para todas. Sí, si existen normativas que limiten la obsolescencia programada. Bien. Según habíamos acordado, y si les parece, empieza Natalia. Con las preguntas. Vamos a ir viendo si nos llegan más preguntas. Hasta ahora son estas. Natalia, cuando te parezca. Sí, justamente qué bueno que surge esa pregunta, porque era una de las cosas que habíamos recortado un poco de la presentación y que en el informe se trabaja un poco más, pero que tiene que ver con justamente la propuesta de los gobiernos locales, y a esto nos referíamos con esta idea de situar al país como en la punta de la lanza tecnológica, ¿no? A través de la nacionalización del litio. En algunas de las presentaciones anteriores del informe tuvimos la suerte de analizar el caso boliviano, que también es muy interesante en este sentido, ¿no? Pero pensando un poco estas propuestas de los gobiernos locales como de aprovechar el momento de expansión, obviamente se incluye dentro de la misma lógica de mercado que, bueno, las tres conferencias, los tres expositores hemos como mostrado cuáles son las consecuencias, ¿no? Reales de anclar las soluciones y las matrices al mercado. Pero sobre todo, si lo pensamos hasta en términos económicos, tampoco sería una solución. Es muy arriesgada la propuesta de los gobiernos locales para de nacionalizar el litio o de poner en el litio el progreso económico del país. Primero, no es seguro que el litio se consolide como el material que se va a utilizar en baterías, por todos los problemas que hemos estado de alguna forma analizando, por razones tecnológicas también, o sea, la cuestión esta de la autonomía, de los vehículos eléctricos, tiene muchísimos límites que, bueno, bien los explicó Luis, por razones económicas y obviamente por razones geopolíticas. Y bueno, uno de los análisis por ahí financieros temen la creación de una burbuja, ¿no? O sea, de que se esté, como ya pasó con otros metales, que se esté sobreestimando de alguna forma la demanda, haya una sobreoferta, haya un sobreendeudamiento de empresas mineras, ya sean nacionales, privadas, eso, y por supuesto que el precio del litio en algún momento se derrumbe frente a alguna otra alternativa que salga y que le pase, digamos, lo adelante en el camino hacia el cambio de matriz energética. Por ahí irían algunas de las respuestas
a estas propuestas de nacionalización del litio, aparte, o sea, sin meternos en todas estas cuestiones de que tendríamos que ver cómo resolver si la nacionalización del litio es la respuesta a todas las afectaciones ambientales que hemos, ¿no? Que hemos estado, ambientales, sociales, que hemos estado describiendo. Y obviamente no hay forma. O sea, si me preguntan a mí, si nos preguntan al equipo, no, poner en la balanza la nacionalización y la ganancia económica del país, que ni siquiera está segura, frente a el desastre ambiental. Eso por un lado. Y en cuanto al tratado vinculante, bueno, sí, el informe, de alguna forma dejamos de lado en esta presentación la perspectiva del informe que venía al principio del análisis de los instrumentos internacionales que buscan que las empresas de alguna forma se hagan cargo y se responsabilicen de las afectaciones a los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido analizamos, bueno, varios de estos instrumentos, por un lado, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, analizamos las directrices de la Organización del Comercio, la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE, analizamos la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, bueno, distintas herramientas, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, que estaría próximo a implementarse, no sabemos con el cambio de gestión en dónde quedó, pero lo que vemos es que, y compartimos con varias organizaciones que están trabajando el tema, que en materia de derechos humanos y empresas, las normativas que existen actualmente tienen un grave problema y es que no son jurídicamente vinculantes. ¿Qué significa esto? No hay ninguna herramienta jurídica internacional que permita que enjuiciar a las empresas por sus afectaciones a los derechos humanos, especialmente en el caso de las transnacionales. O sea, las empresas transnacionales tienen organigramas muy complejos, por lo general la casa matriz está en un país, llevan actividades sus actividades extractivas fuera de esos límites territoriales, obviamente los CEOs y los accionistas están en otros países, entonces las herramientas jurídicas actuales con toda la organización política, ¿no? Las fronteras nacionales, impide muchas veces llegar a enjuiciar a los responsables directos de las afectaciones de derechos humanos. Y los instrumentos jurídicos, los instrumentos internacionales en derechos humanos que existen hasta el momento, no hacen frente a esa situación. El tratado vinculante es una propuesta que se está llevando adelante desde distintas organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas está involucrada en el debate, los países, los estados también están involucrados en los debates, pero, bueno, lo que están marcando las organizaciones de la sociedad civil es que las empresas están más que nada involucradas en los debates y los diálogos que se llevan adelante siempre tienen, bueno, la asimetría de condiciones en la participación, ¿no? O sea, el hecho de que hasta el día de hoy no contemos con herramientas jurídicamente vinculantes que permitan atribuir responsabilidades a las empresas y a los dueños o accionistas de las empresas en materia de derechos humanos, nos está mostrando justamente esto, que las condiciones reales de toma de decisiones a nivel internacional están claramente afectadas por las condiciones de asimetría económica y política. Entonces, hacia eso va la campaña por el tratado vinculante, a generar, por un lado, esta normativa jurídicamente vinculante a nivel internacional, y quizá están trabajando esta cuestión de que haya un tribunal internacional con alcance, con posibilidad real de llevar adelante esta normativa. No sé por ahí si se... Quedó algo, a ver, unos 5 minutitos para que cada una cierre. Bien, le damos la palabra a Pablo. ¿Sí? Bien, ahí está, no podía abrir el micrófono. A ver... Discúlpame, Pablo, discúlpame, porque había una pregunta que yo ya te hice, ¿no? El rol de las organizaciones sociales. Eso, y te agrego otra, porque digo, me parece que va a estar relacionada, y es si podés contar algunas alternativas locales de otro uso de la energía.
digamos, de este uso alternativo, si tenés alguna experiencia, así, a nivel local, por ejemplo, de otro uso de la energía. A ver, primero, dos cuestiones básicas. El rol de las organizaciones sociales en desmercantilización no resulta fácil, parece un título complicado. De cualquier manera, a ver, lo primero que pienso es, posiblemente uno de los temas centrales es que habitualmente lo que nos ocurre, habitualmente digo, en las organizaciones que trabajamos, etcétera, es que no asumimos la energía como un problema propio sobre el cual podemos interactuar en el día a día o en lo cotidiano, en la posibilidad. Me refiero a no asumimos esta idea de que la energía es parte de nuestro proceso diario de todo, y esto tiene que ver con la posibilidad, en definitiva, de hacer algo frente a eso, ¿no? Hacer algo desde lo individual hasta lo colectivo, frente a esa cuestión. En ese marco, uno puede después visualizar que hay experiencias de comunidades y organizaciones sociales que han abordado o se han hecho cargo del problema de energía porque tienen un inconveniente, porque no tienen energía, porque no acceden a eso. Y entonces podemos ver comunidades en Guatemala, en Colombia, en Argentina, comunidades que han desarrollado herramientas para producir su propia energía. Me acuerdo, ahora estaba revisando, o me acordaba de la experiencia de una comunidad Coya en Los Naranjos, en Argentina, que tiene una pequeña hidráulica que la sostienen ellos mismos, limpian los canales haciendo trabajo comunitario, etcétera, e inclusive determinan en qué horarios cortan la energía porque no le alcanza para todo. Bueno, a ver, claramente aquellas comunidades que tienen un problema frente a la energía, en muchos casos han hecho algo para resolverlo y en muchos casos han resuelto bajo mecanismos no necesariamente mercantiles, sino básicamente vinculados a necesidades, y han desarrollado modelos de gestión, en definitiva comunitario, con grises, con cosas buenas, con cosas malas, criticables, etcétera. Digo ejemplo, la comunidad Coya esta de Los Naranjos, en un momento decidió cortar la luz a determinada hora de la noche para que los chicos no se queden en las esquinas tomando cerveza en el pueblo, por ejemplo. Después habrá que discutir si esto es bueno o malo, etcétera, pero una decisión de la comunidad, en ese caso, por ejemplo, y es cortar la energía, era la decisión. Ahora, esto en el caso de aquellas comunidades que la energía era un problema, asumieron el problema y resolvieron la cuestión, en muchos casos con grises y embarrándose, con una mirada tal vez no mercantil. Y hay experiencias comunitarias de este tipo. Yo creo que hay que mirar ahí las experiencias de gestión, básicamente, la experiencia de gestión comunitaria. Ahora, el grueso de las organizaciones y movimientos sociales que están en realidad la energía no representa un problema para el cual en la mayoría de los casos sea un objeto de acción. Me parece que ahí hay un trabajo que debemos hacer para plantear en todo caso cuál es la disputa que debiéramos dar desde las organizaciones populares, movimientos sociales, para disputar esta cuestión evidentemente de la energía, y que en lo cual posiblemente hay muchos puntos de entrada. La pobreza energética es un punto de entrada, la desigualdad energética, las dificultades que hay con el acceso son un punto de entrada que posiblemente nos permitan discutir y poner en cuestionamiento el tema del sistema posiblemente, y a su vez nos permiten posiblemente pensar, atender la emergencia también. Entonces, posiblemente ese es un elemento, pero tal vez allí la idea de reapropiarse, de hacer algo, de tomar medidas frente a eso, nos pone en discusión frente a esta cuestión. Perdón, Pato, ¿y la otra cuestión cuál era? No, que contaras alguna experiencia, que ahí ya te referiste a alguna. Después hay otra. Nosotros estuvimos haciendo una experiencia, por ejemplo, de generación distribuida en la cooperativa eléctrica, pero en un marco mucho más, si se quiere, mucho más gris todavía, en donde intentamos discutir algunas cuestiones de qué hacer con la renta energética o qué hacer con la renta energética de un parque solar que se hizo en el pueblo por la cooperativa, etcétera. Pero bueno, también ahí posiblemente Luis también tenga ejemplo de cooperativas en España, etcétera. Ahí me da la impresión de que lo cooperativo, lo comunitario, lo colectivo está como en todas las cuestiones como central en el tema energético. Hay experiencias también muy grises. En Argentina hay más de 600 cooperativas eléctricas, algunas funcionan como empresa, otras como cooperativa, sabemos, pero ahí yo creo que en lo colectivo, comunitario, en lo colectivo está y en la discusión del modelo de gestión que implica la propiedad de alguna manera, pero que la discusión de la propiedad no alcanza, ¿no? Que la discusión de la propiedad claramente no alcanza respecto a si es pública, privada, bueno, si es pública, colectiva, cooperativa, etcétera, sino que para mí es central el modelo de gestión colectiva que se puede hacer de la energía en ese marco, ¿no?
Tenía sus dos preguntas. Vale, lo que tiene que ver con lo de los ordenadores, la verdad es que creo que es una pregunta muy pertinente porque nos podemos imaginar que nos quedamos sin coche privado y utilizamos el transporte público, otra serie de medios y demás, ¿no? Pero que nos quedemos sin la computadora es algo que nos cuesta bastante más, ¿no? Está dentro, pues en gran parte de nuestras rutinas diarias, ¿no? Y nuestras formas, ya no solo de trabajar, sino de gestionar nuestro ocio. Bueno, es un imaginario muy asentado, por lo menos a este lado del Atlántico, yo sospecho que ese otro también, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta que inquieta, ¿no? Dentro de esto. Y varios niveles dentro de esa pregunta. El primer nivel es no agrandemos el hoyo, no lo pongamos cada vez más difícil. Ahora mismo hay una disputa por el despliegue del 5G a nivel global. El 5G en absoluto responde a ningún tipo de necesidad social, sino que responde pues, a una serie de necesidades pues, de reproducción del capital. Por una parte, lo que tiene que ver con los negocios que significa la inversión y por otra, pues todo lo que abre pues, una mayor velocidad en el traspaso de datos. Y esto, lo del 5G, no es ninguna tontería en lo que tiene que ver con, bueno, pues, con lo que estamos planteando de inversiones. Así que lo primero, paremos pues, el continuar con esta historia. A continuación de lo que tenemos, bueno, pues pensemos qué realmente necesitamos y qué realmente no necesitamos. Ahora mismo el grueso del consumo energético de todo lo que es el entramado, y no me voy a referir solo a los ordenadores, sino a todo el entramado de las TIC, ¿no? Está en todos los servicios en streaming, sobre todo en lo que tiene que ver con el visualizado de vídeos, películas, series y demás, ¿no? Pero también con guardar nuestros servicios, nuestras memorias en la nube y demás. Bueno, creo que este es un primer elemento al que meterle el diente de recortes, ¿no? Porque ahí está yéndose pues, una parte muy importante del consumo energético. A partir de ahí, pensemos en lo que tiene que ver con el hardware, ¿no? Con lo que es la infraestructura. Bueno, hay distintos sistemas que nos permiten, pues bueno, pues mantener una cierta interconectividad con Internet, con ordenadores más sencillos, ¿no? Y que, bueno, pues son tecnologías más sencillas, más fácilmente apropiables, además, también por las comunidades, por las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la experiencia de Wi-Fi.net, ¿no? Que encaja un poco con este tipo de historias. Y, bueno, creo que es algo que tenemos que explorar y tenemos que reapropiarnos, no solamente del software, lo que tiene que ver con el software libre, Linux y compañía, sino también del hardware, que es ahí donde está realmente, pues, la clave del poder que tiene esta gente. Y luego, además, pues la clave de la sostenibilidad. Porque creo que, en definitiva, y entrando ya en la última parte de la pregunta, bueno, pues tenemos que ir pensando que nuestro sistema de altas capacidades y altas velocidades informático, pues tendrá que empezar a dejar de ser el que era, ¿no? Y dejar de ser el que era, cogiendo una idea que planteaba Pablo anteriormente, ¿no? Pensemos, en vez de usos privativos, en usos comunitarios. Bueno, es que a lo mejor me puedo ir al cine a ver la película, como se hacía anteriormente, y no necesito verla en streaming en mi casa, o puedo irme a un videoclub y recuperarlos, ¿no? Y a partir de ahí pensar en una posesión pues, más colectiva, ¿no? De esos bienes que no una posesión individual. Pero pensemos también que el propio ordenador puede ser un bien colectivo, que bueno, pues que yo utilizo en la medida que lo necesito para mi trabajo, pero si no, pues bueno, pues a lo mejor tengo que buscarme otras formas de ocio distintas, ¿no? Y que encajen con otros tipos de cosas. Creo que vamos a tener que pensar en sistemas más lentos, menos interconectados, en otros sistemas de funcionamiento a nivel de lo que es el hardware, ¿no? Con microchips, pues probablemente pues no tan pequeños, ¿no? Pues que rompan esa tendencia de la ley de Moore, ¿no? Y sobre todo mucho más reciclables, que nos permitan tener pues durante más tiempo pues un ordenador, ¿no? Los pequeños chips son inversamente proporcionales a la capacidad de reutilizar pues, lo que hay dentro de un ordenador, ¿no? No vas a ser capaz de reciclar algo que es diminuto, pues porque vas a gastar tanta energía en poder separar las partes que luego nunca va a poder ser. Así que necesitamos repensarlo desde el punto de vista de nuestras costumbres, del hardware y también desde el punto de vista del software. La segunda pregunta, la que tiene que ver con el tema del consumo energético, con la historia del COVID. Yo no manejo datos ahora mismo a nivel global. Había algunas estimaciones que planteaban una reducción en los gases de efecto invernadero a nivel global, pues realmente modestas no porque fuesen pequeñas, que no eran pequeñas, creo que rondaban, y lo digo de memoria, me puedo equivocar, pues el 8% o el 4% al final del año, que bueno, pues para la tendencia que tenemos está muy bien, pero para las necesidades de afrontar el cambio climático se quedan muy cortas. Lo que planteaba a finales del 2019 el IPCC es que a nivel medio, a nivel global, había que reducir las emisiones un 7,6% al año de forma sostenida pues, en los próximos lustros que tenemos por delante. Y esto es una barbaridad. Para hacernos cuenta a nivel histórico,
cuando colapsa el bloque soviético y se viene abajo pues toda su industria pesada, la reducción de emisiones en esos países, en lo que es Rusia, Polonia o Ucrania, fue del orden del 4% los años en los que más se redujo. Estamos hablando de casi el doble, no en un territorio, sino a nivel global, no durante unos años, sino a nivel sostenido durante un montón de años. Así que, bueno, pensemos que el desafío es mayúsculo, ¿no? Donde sí que he hecho algunos cálculos es a nivel español, que igual se podrían extrapolar. El mes de abril en España, este año, en el 2020, ha sido el mes en el que el confinamiento ha sido pues, más estricto y dentro de ese mes ha habido una quincena en el que se ha paralizado toda la actividad económica que no hubiesen sido denominadas como servicios esenciales, que básicamente tenían que ver con el mantenimiento de infraestructuras, de alimentación, bueno, pues servicios sanitarios, bueno, lo que de manera bastante lógica podríamos denominar como servicios esenciales, ¿no? Si nos pudiésemos hablar ahora, ¿no? Bueno, pues en el mes de abril la reducción en el consumo energético en España, acoplado a la reducción en las emisiones, y son estimaciones, no son datos oficiales, vendrían a corresponder más o menos a lo que tendría que hacer España si estuviese dentro de la media mundial en 2030. Y digo si estuviese dentro de la media mundial porque en realidad España, que es un emisor de los máximos a nivel histórico y a nivel actual, pues no tenemos que hacer ese 7,6, sino que desde una perspectiva de justicia climática nuestras reducciones tendrían que ser como poco del 10% anual. Con lo que tendríamos consumiendo de energía en el mes de abril, no llegaríamos a ese 10% de reducción anual, sino que nos encajaríamos con ese 7,6 al final del 2030. ¿Qué es lo que significaba eso para la vida de la gente que estábamos en España? Pues la verdad es que no hubo un descenso en la calidad de vida apreciable, ¿no? No dejamos de tener acceso a la alimentación, no dejamos de tener acceso a la sanidad, bueno, más allá de lo que significaba pues, la saturación, ¿no? Pues por la situación de pandemia y demás, ¿no? En general, las personas tuvimos cubiertas o igualmente de mal cubiertas nuestras necesidades respecto a la situación anterior y descubrimos pues, que el grueso de la actividad productiva, que el grueso de nuestro consumo es absolutamente superfluo. Superfluo para nuestra vida, incluso superfluo para nuestra felicidad, porque lo que añorábamos, el grueso de la población, independientemente de nuestra adscripción ideológica y demás, no era salir a comprar, sino era ver y tener una relación de calidad con quienes más queremos. Eso es lo que añorábamos. Y eso tiene muy poco que ver con altos consumos energéticos. Así que para mí la conclusión es, las reducciones son muy drásticas, muy importantes, significan un tijeretazo muy importante a lo que es la actividad económica a nivel global, obviamente pues atravesadas por los niveles de injusticia que estamos, quienes tenemos consumos más suntuarios pues tenemos que reducir mucho más que quienes no, pero no tienen que ver necesariamente con una reducción de la calidad de vida, pues si entendemos la calidad de vida pues como elementos, como va a satisfacer nuestras necesidades básicas o tener un contacto íntimo con nuestros seres queridos. Yo creo que ahí tenemos un recorrido bastante grande. Y por último, en la última pregunta, bueno, y esto sin cambios grandes del sistema, ¿no? Que podríamos hablar de esto que nos permiten reducciones mucho mayores. Y sobre el tema de la normativa sobre la obsolescencia programada, hasta donde yo sé, no existen normativas que la limiten, pero puede que existan, ¿no? Hasta donde yo sé en España o en ningún otro marco a nivel internacional, ¿no? De leyes, bueno, de armonización, que yo sepa no existe ningún límite y de hecho, pues es por lo que existe la obsolescencia programada, ¿no? Y no hay ningún tipo de cortapisas al respecto. Algunas preguntas que son para los tres. También tenemos que ir pensando que nos falta poquito para cerrar la actividad, entonces las preguntas las vamos a leer aquí en el chat porque era muy larga la intervención. Hay una serie de comentarios con algunas preguntas, lo podemos compartir. También hay algunas preguntas que en realidad serían para los tres, pero que digo, más allá de eso, pensar que después lo vamos a especificar, pero va a haber un taller que nos va a permitir terminar de compartir y analizar todo lo que hemos intercambiado en estas conferencias. Quiero decir que si quedan preguntas sin contestar, las podemos retomar. Después vamos a dar más la información más exacta y que vayan pensando que va a haber 5 minutos de cierre por cada una de quienes intervinieron, ¿no? De Pablo, de Natalia y de Luis. Así que, en principio, leemos así rápidamente. Y lo tienen aquí en el chat porque era muy largo. Si quieren abrir el chat,
Nada, lo leemos así rapidito como para tener una idea, quizás puede ser el pie para que ustedes vayan pensando el cierre. Y después leo las 3 preguntitas que también son para cualquiera de los 3, o para los 3 en su conjunto. Aquí en el chat nos compartieron que dice lo siguiente: muchas personas dicen que la COVID-19 nos marcó a todos y que nos toma por sorpresa. Dicen también que todos de una u otra manera estaremos padeciendo la pandemia. Sin embargo, el crecimiento exponencial de BlackRock nos demuestran que el riesgo, la incertidumbre, la financiarización de nuestras vidas y la destrucción de la naturaleza siguen siendo potenciales para la acumulación de un selecto grupo. Considerando que las proyecciones de la OIT, que ya para el 2021 augura que la tasa de desempleados crezca al 5,5%, que el Programa Mundial de Alimentos estima que unos 265 millones de personas se verán en situación de hambre aguda, que aumentan los miles de migrantes día a día y que en estos meses hemos sentido como sur global una presión muy fuerte por parte de BlackRock. ¿A dónde consideran que nos lleva esto? ¿Qué lecturas de movimiento global analizan en estas búsquedas por un cambio de matriz energética verde? Además, en el caso argentino, se está intentando apuntalar la crisis con la ampliación de la extracción de minerales y en el mito del progreso basado en la tecnología, especialmente del litio. ¿Qué lectura tienen? Esa es lo que compartimos en el chat. Después nos quedan 3 preguntitas. Una dice: leña y carbón como fuentes de energías renovables, ¿pueden considerarse sustentables? Leña y carbón. Otra dice: para un cambio social respecto de una toma de conciencia de convivir con menos energía, debería comenzar con la educación primaria y media. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y la persona que nos manda nos dice: en la universidad esto se ve bastante poco. Entonces, en relación a la educación, ¿no? Para tomar conciencia de la necesidad del menor uso de la energía, entonces, ¿cómo hacemos para que esto comience en la educación primaria y la educación media? Y después una que, si quieren, podemos hacer otro seminario para contestarla, que es: luego del colapso, ¿puede existir autonomía energética? Yo creo que abrimos otro seminario para contestar. Bueno, la idea sería ahora, estos pueden ser algunos disparadores para pensar, que tienen, sí, 5 minutos cada uno para responder. Quizás algunas de estas preguntas les permitan pensar en compartir con nosotras y nosotras un cierre. No sé si hay alguien que quiera empezar, si no mantenemos el orden de esta última vuelta. ¿No? Natalia, ¿querés empezar? Sí, bueno, en primer lugar agradecer este diálogo que fue riquísimo, un placer escucharlos a los compañeros, pero bueno, algunas cositas así que iba pensando mientras los escuchaba y mientras pensaba en las preguntas, que tiene que ver con que estamos viendo de todos lados se está quebrando, ¿no? Está en crisis esta mentalidad moderna de que lo podemos todo. Creo que el COVID nos puso en una situación de vulnerabilidad. Una de las preguntas que yo le quería hacer a Luis, y aprovecho, de paso, en ese libro sobre el colapso, vos planteás justamente que un estado de emergencia es el que podría como motivar las percepciones asociadas a esa situación de emergencia, podrían motivar ese cambio hacia una reducción de consumo, como esta emocionalidad, ¿no?, del COVID. Y está bastante complejo en este sentido de lo que estamos viendo en estos días, ¿no?, de que cuando estás apelando a esta necesidad de contacto, a esta necesidad o este ser humano de estar conectados todo el tiempo, pero físicamente, de repente, un estado de emergencia se está solucionando a través de la alternativa exactamente opuesta a la que esperábamos y extremadamente opuesta a la que necesitamos, que es estar en comunidad, estar juntos. En este sentido, bueno, muchas cosas que estamos pensando, como
la ciudad como ficción, las rupturas ontológicas entre el campo y la ciudad, también se están resolviendo al mismo tiempo a través de algunos esfuerzos más individuales, o quizás algunos ensayos más individuales que tienen que ver, bueno, con la permacultura, con la vuelta al campo, a veces como salida individual, pero, sin embargo, también muchas veces, y en este contexto de pandemia, ensayándose también esas salidas colectivas, como dándonos cuenta de alguna forma que bueno, esto, que no podemos salvarnos solos. Eso creo que es una de las reflexiones, por lo menos también de los diálogos que estamos teniendo entre compañeros, colectivamente también acá en la organización. Entonces, también se habló de restricción un poco, ¿no? De restricción material. Pensaba que en realidad quizás recuperar este bienestar, este buen vivir, está en el centro mismo de nuestro ser. Cuando uno piensa, dialoga con las personas acerca de cuáles son las cosas que más extrañamos de cuando éramos chicos, de esa vida en el campo, de ese ser comunitario, bueno. Pensar que caminar las alternativas, como dijo Pablo, también recupero esas palabras, es algo de todos los días, ¿no? Y en este sentido también la presentación del informe tiene que ver con cuáles son las motivaciones que tenemos en la exigibilidad de derechos y por qué estamos todo el tiempo teniendo que explicar por qué salimos a la calle, por qué estamos exigiendo que respeten los derechos comunales, nuestros derechos ambientales. Entonces, es un orgullo para BP estar haciendo investigación en este sentido y bueno, dialogando con compañeros, compañeras, con la comunidad y con quien se interese en buscar estas alternativas que bueno, las seguimos buscando, las seguimos construyendo, seguramente nos equivocamos un montón de veces, pero aprendemos un montón. Muy bueno, muy bueno. Dos o tres cuestiones vinculadas a las preguntas. Bueno, leña y carbón. Bueno, claramente la leña aún hoy es una de las principales fuentes energéticas en muchos países, Centroamérica, África, etcétera, y con grandes impactos sobre la salud, calidad de vida, claramente. En nuestro país es mucho menor que en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero estamos hablando de que con los últimos datos que teníamos rondaban más de 400.000 familias en Argentina, entre urbanos y rurales, que están utilizando leña o carbón en general, en condiciones que afectan a la salud. Claramente no debiéramos pensar en qué hacer frente a eso. Hay alternativas desde mejor uso hasta suplantar por otro tipo de combustible, etcétera, etcétera, pero claramente hay que hacer algo. En general, la mayoría de los hogares que usan leña y carbón en el país están dentro del espectro de los hogares pobres energéticos, inclusive en contextos convencionales, así que ahí hay un tema para trabajar. Respecto a la pregunta de la educación, primero yo tengo una visión muy particular. A mí me da la impresión de que en el caso de la educación primaria, por lo menos en nuestro país, se ha avanzado mucho en esas cosas y que en general después se produce un choque entre lo que los pibes ven en la escuela y lo que ocurre en la vida real después cuando salen del aula donde vieron cantidad de cosas. Me parece que ahí posiblemente se haya avanzado más en la currícula y en algunas cuestiones específicas que lo que hemos avanzado en el desarrollo colectivo de muchas de las alternativas. Que es el ejemplo de la basura, digamos, un ejemplo clave, donde los pibes aprenden a hacer esas cosas en la escuela y después en la vida cotidiana no van a la casa y eso es imposible hacerlo, no se hace por lo que sea, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cantidad de articulaciones que hay que pensar. Y claramente no podemos esperar ningún colapso o el colapso para hacer construcción comunitaria o construcción social de muchas otras alternativas. Claramente porque por ahí Luis puede hablar mucho más de esto, pero claramente estamos hablando de que seguramente las condiciones planetarias van a empeorar a futuro por la escasez de recursos, por las dificultades de los impactos del cambio climático, por las disputas geopolíticas, por los pocos recursos que va a haber, en lo cual claramente van a tener mucho más recursos aquellos que tengan ejércitos grandes, etcétera, con lo cual muy posiblemente se tensen
todas las situaciones o se empiecen a tensar en las próximas décadas muchas de estas situaciones. Por eso el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, de lo local, etcétera, me parece que es un resguardo fuerte que debemos impulsar y que debemos fortalecer justamente para poder abordar una situación que posiblemente empeore en cuanto a la posibilidad de tener recursos, de tener, digamos, los bienes que hoy necesitamos o pensar en cuáles necesitaríamos. Pero me da la impresión de que debemos pensar en que posiblemente la situación socioambiental empeore, que aumenten las tensiones y cómo construimos en definitiva los resguardos desde las organizaciones y movimientos sociales populares para poder sostener en definitiva este empeoramiento y mayor tensión en las situaciones que van a tener que ver con los conflictos socioterritoriales, definitivamente, ¿no? Pablo, muchísimas gracias, Pablo. Vamos con Luis. Bueno, pues intentando ser breves. Bueno, primero un apunte que ha salido aquí por el chat, que comentaba una persona, ¿no? Y yo creo que con toda la razón, ¿no? Que cuando he hecho la respuesta, pues no lo dice así, pero yo lo voy a traducir de otra forma, ¿no? Cuando he hecho la respuesta a la parte de las computadoras, pues que no he sido muy consciente yo de mis privilegios de clase, ¿no? En la desatención, ¿no? Pues que realmente tenemos, bueno, pues un acceso muy distinto a las computadoras en función de en qué lugar nos encontramos, ¿no? Y bueno, creo que tiene toda la razón en lo que apuntaba, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, pues un poco disculpas, ¿no? Entrando en cualquier caso en las preguntas que se planteaban, ¿no? ¿Qué pasa con lo de BlackRock, ¿no? ¿Qué disputa tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una disputa clarísimamente dentro del sector financiero. Hay una burbuja de deuda global que es absolutamente impagable y entonces cuando hay una burbuja de deuda que es impagable, pues lo que está en disputa es qué parte se paga, es decir, quién cobra y quién paga. Y esto no es baladí, y en América Latina lo saben perfectamente y en la ribera pues, del Mediterráneo europea pues también lo sabemos bastante bien en los últimos años, ¿no? Que viene pues acoplada con qué parte del ajuste estructural nos comemos o nos dejamos de comer, ¿no? Y estos son luchas sociales muy potentes y BlackRock no es un actor secundario ni muchísimo menos dentro de esas luchas. Pero en realidad el problema no es solamente en el ámbito de la economía financiera, en el que BlackRock sería pues probablemente la empresa prioritaria, ¿no? y más hegemónica, sino que es en general el funcionamiento del capitalismo, ¿no? De ver dónde se genera una plusvalía, dónde se genera una reproducción del capital que permita, pues en parte, devolver esas deudas y activar toda esta historia. Porque lo que observamos a nivel global es que hay una tendencia irregular, pero paulatina, de crecimiento en la capacidad de reproducción del capital, que habla de una crisis muy profunda dentro del sistema capitalista. Y esta es una disputa que tenemos abierta y que, desde luego, no se va a resolver así, sin más. Se resolverá con procesos de lucha complicados, duros y que, pues que van a generar pues dolor, ¿no? Si esto lo metes atravesado, pues una situación de colapso sistémico como el que vivimos, pues nos habla de tiempos tremendamente convulsos, ¿no? Y en los cuales o somos capaces de articular luchas potentes o esa situación de colapso, pues con actores como BlackRock, nos va a llevar un desastre ambiental y social, pues mayúsculo. Así que yo creo que ahí tenemos pues mucho que trabajar, ¿no? En lo que tiene que ver con, lo de la leña y el carbón, como Pablo ha hablado de ello, pues no me extiendo más en ello, pero en cualquier caso el carbón en ningún caso va a ser pues sostenible. Otra cosa es el carbón vegetal, ¿no? Lo que aquí se llama picón, no sé cómo se llama ya, ¿no? Y que pues sí que tiene una capacidad de, con unas determinadas usos adecuados, pues es sostenible. En mi pueblo ha sido el mecanismo de calefacción histórico de siempre, ¿no? Y que, pues se ha gestionado bien, pues con lo que son las disponibilidades de madera en la zona, ¿no? A nivel educativo, yo creo que los cambios que necesitamos tienen que ver mucho, yo trabajo en esto profesionalmente, ¿no? En la modificación de los currículos, pero no solamente la modificación de los currículos, sino sobre todo el dar herramientas al profesorado para que pueda trabajar con una mirada holística, integrando los temas ecosociales, pues junto al resto de elementos pues que hay que abordar, ¿no? En el aprendizaje de las personas. Y esto no es una trivialidad, esto cuesta mucho hacerlo. Pero más allá de eso, yo creo que aprendemos mucho en cómo actuamos. Aprendemos mucho de si tenemos un entorno que gratifica continuamente la competitividad, pues acabaremos siendo personas competitivas. Y si tenemos un entorno que gratifica mucho la solidaridad, pues acabaremos pues intentando trabajar desde una perspectiva del apoyo mutuo. Y esto se puede trabajar muy bien en la escuela, ¿no? No es irrelevante, por ejemplo, que cada cual tenga
pues sus útiles de escuela, su libro, su lapicero, su bolígrafo, sus hojas, a que esto sea común y que lo tengamos que compartir dentro del aula. Las cosas que aprendemos son distintas en una situación de otra, y esto es un ejemplo nimio, pero podríamos pensar en muchos más. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante en los procesos educativos. Sobre la pregunta que hablaba de la autonomía energética después del colapso, bueno, yo primero quitaría lo del después. Yo creo que el colapso es un proceso, no va a ser algo que vaya a ser súbito al chasquido de un dedo, sino que va a durar décadas. Desde el punto de vista vital, pues nos vamos a ir acostumbrando a distintas situaciones, pues cada vez más alejadas de lo que había sido a finales del siglo XX, pero bueno, hay que pensar en eso. Y yo creo que en ese proceso se nos abren oportunidades, ¿no?, de esa autonomía energética, porque en realidad las renovables son energías muy distintas de los combustibles fósiles. Son energías de acceso mucho más universal, pues el viento, el sol o incluso el agua, ¿no?, corre más que lo que podrían ser pues, los yacimientos petroleros o carburíferos o gasísticos. Además necesitan tecnologías pues, más sencillas y desde ahí pues, una reapropiación, ¿no?, más universal, más fácil, ¿no? Y este creo que es un elemento que nos permite avanzar hacia la autonomía. Son energías que permiten menos el desarrollo militar que lo que son los combustibles fósiles. La potencia de destrucción que tiene el ejército de Estados Unidos se basa en el petróleo. Y sin petróleo no tendría esa potencia de destrucción. No quiero decir que no nos podamos matar a espadazos, que nos podemos matar, pero desde luego la capacidad de sometimiento de unas personas a otras con las energías renovables es menor que con los combustibles fósiles. Y creo que también ahí se abren oportunidades de mayor autonomía. O cuando pensamos que nuestro entramado globalizado solo se sostiene gracias a los combustibles fósiles y que con fuentes renovables vamos a ir a sociedades más locales, bueno, pues lo local puede ser muy opresivo, pero desde luego se gestiona mucho mejor democráticamente que lo global, que desde mi punto de vista es imposible de gestionar de manera democrática. Así que las renovables no abren un espacio de autonomía automáticamente, ni muchísimo menos, pero sí que facilitan esos espacios de autonomía frente a los combustibles fósiles. Creo que, bueno, tenemos algunas herramientas que si sabemos utilizar bien desde el punto de vista de los movimientos sociales, pues nos pueden abrir escenarios interesantes. Y por último, con la pregunta de Natalia, ¿no?, que lanzabas, ¿no?, con esta parte de la percepción de emergencia. Bueno, creo que esto se va a ir viendo, ¿no? Creo que esto que desde el movimiento ecologista llevábamos planteando desde hace décadas, ¿no?, pues que necesitamos hacer unas transiciones ordenadas y demás, bueno, pues esto ya está, hemos fracasado, ¿no? De alguna manera, pues esta conciencia va a llegar por las malas, ¿no?, por los hechos, vamos a tener unas percepciones de emergencia, pues conforme nos vayamos dando de bruces contra pandemias, contra escaseces, contra cortocircuitos del mercado, bueno, contra distintos elementos, ¿no? Van a ser diferenciales en función de en qué lugar vivas, ¿no? Pues si vives muy conectado a los mercados internacionales, pues te va a afectar más que si tienes unos grados de autonomía, pues para empezar alimentaria mayor, ¿no? Que vas a tener una capacidad de resiliencia y vas a vivir mucho menos ese tipo de cosas. Ante esas situaciones, creo que se van a abrir pues distintos escenarios de pronto sensibilización social. En algunos, comentaba antes con el tema del COVID, pues que se nos abran, pues de pronto descubrir pues que la vida se podía poner por delante de la economía, porque la economía se podía parar, que la economía se podía parar, que era como un anatema totalmente, ¿no? Que necesitamos mucho menos de lo que consumimos, por lo menos en los lugares enriquecidos, ¿no? Pues para vivir, ¿no? O que nuestra felicidad depende de cosas como la interrelación social y demás. Pero, y esto yo creo que va a surgir, y por lo menos aquí claramente ha generado procesos de socialización espontáneos. Se han visto muchas redes de apoyo mutuo que, a pesar de que la gente estaba encerrada en su casa, lo ha hecho con sus vecinas y con sus vecinos del bloque. Lo ha hecho con la gente que se había quedado sin beca de comedor, pues por lo menos haciendo ayudas monetarias. Ha habido un montón de redes que se han creado de forma espontánea con este tipo de cosas. Pero no es lo único que se ha creado. También se ha creado, y esto ocurre en Europa, ocurre en América del Norte y ocurre en América del Sur, pues un auge muy importante pues de posiciones abiertamente fascistas que plantean que una parte pequeña de la población va a ser la que va a atesorar pues unos recursos crecientemente escasos pues para mantener unos niveles de vida pues absolutamente suntuarios. Esto lo estamos viendo aquí y ya digo, lo estamos viendo a nivel mundial. Bolsonaro pues es un ejemplo paradigmático, ¿no?, de toda esta historia. Así que yo creo que lo que tenemos por delante son, como consecuencia de esa percepción de emergencia, sociedades más polarizadas en las que va a crecer y está creciendo ya pues esas soluciones colectivas y comunitarias, pero a la vez va a crecer y está creciendo ya pues todo lo contrario, esa destrucción de la comunidad, ¿no?, en base a ese sálvese quien pueda, y es muchas veces quien pueda es mi grupo afín, mi comunidad, ¿no? Y creo que, bueno, pues no solamente tenemos que pensar en los BlackRock ahí actuando, sino que vamos a tener también una parte de la población
pues que va a ir directamente a por los proyectos que vamos a ir construyendo. Cuando pensemos en los proyectos que decía Pablo, pues de autonomía energética, pues no solamente vamos a tener a los poderes establecidos, tanto económicos como políticos, intentando ir a por ellos, sino que alguna parte del vecindario también va a ir a por ello. Y eso tenemos que ver cómo lo gestionamos. Porque en un escenario cada vez más convulso y cada vez más polarizado, por lo menos en este lado de Europa, ¿no?, que yo es lo que conozco más, bueno, creo que va a ser tremendamente complejo, tremendamente complicado, con muchas oportunidades y con muchísimos riesgos. Horacio, que nos acompañó en todo, durante toda la conferencia. Queríamos preguntarte, Horacio, si querés en 5 minutos compartir algunas reflexiones con nosotros y nosotras. Bueno, gracias, Pato. No, sencillamente o simplemente decir y saludar y agradecer la importancia y la oportunidad de este encuentro. Creo que para las ciencias sociales y las ciencias humanas, repensar la energía es un punto clave para deconstruir un gravoso mito cientificista de la ciencia moderna que tiene que ver con el mito antropocéntrico, y eso nos invita a repensar el lugar del humano en la Tierra, a repensarnos como Tierra que somos, como seres convivientes dentro de una comunidad de comunidades bióticas, y eso nos va a dar muchísimas pistas para volver a pensar las cuestiones críticas de nuestros sistemas de gobierno, la idea de la democracia, la idea de la justicia social. No pueden soslayarse sin repensarla en términos de justicia y de sustentabilidad energética. Son enormes los desafíos que tenemos. Vivimos en un mundo atravesado por violencias y por opresiones. Ha sido muy difícil la redistribución, incluso económica o monetaria, y siempre el latiguillo del crecimiento económico como una forma que va a permitir esta redistribución y mejorar las democracias, me parece que ha sido un placebo que ha profundizado injusticias y opresiones. Tenemos por delante un tiempo que, como lo plantearon Luis, Pablo, también Natalia, va a ser mucho más difícil crear una sociedad de justicia en un contexto de agotamiento de recursos. Eso es un poco lo que nos toca. Sin embargo, creo que sí se abren muchísimas posibilidades para repensar la idea de bienestar y repensar la idea del sentido de la vida desde otra idea de humanidad. Entonces, eso, muchas gracias, agradecer y bueno, a esperar con ansiedad el próximo encuentro que va a ser en el taller, tengo entendido, para el 28 de julio. Horacio, muchísimas gracias. Bueno, vamos llegando ya al final. Les agradecemos muchísimo a Natalia, a Pablo, a Luis, a Horacio también, por haber compartido estas reflexiones necesarias ante el colapso de toda normalidad a la que nos ha sometido el capitalismo desde su origen. Aquí sí vamos a dar los datos más concretos. Va a haber el martes que viene, martes 28, a las 15 horas, un taller virtual en el cual haremos una reflexión colectiva sobre todo esto que hemos compartido aquí en esta conferencia. Va a haber un formulario de inscripción previa que les vamos a hacer llegar a la brevedad, así que todos, todas, todes quienes están escuchando quedan invitados, incluyendo quienes han participado como oradores, oradoras en el día de hoy, en la conferencia. Sería muy importante para nosotras, para nosotros, que ustedes también puedan participar de ese diálogo y de esas reflexiones colectivas que vamos a abordar en ese taller virtual, que es todo un desafío hacer un taller virtual de educación popular por estos medios. Estamos en proceso de ir aprendiendo. También queremos invitar, es muy posible que haya gente del Observatorio Petrolero Sur en este momento participando también de esta conferencia, así que queremos invitarlos a un curso que propone el Observatorio Petrolero Sur, que es un curso de 4 encuentros. El primer encuentro es ahora a las 18 horas a través de las redes
del Observatorio Petrolero Sur. El curso se llama Hacia la transición, la energía como derecho, es decir, claramente es una continuidad de las reflexiones que venimos haciendo aquí en estas conferencias, así que invitamos a quienes están aquí a participar también de ese curso, que son 4 encuentros, 1 por semana, a partir de hoy mismo. Bueno, ya vamos cerrando este encuentro, compartiendo unas breves palabras que han resonado a lo largo de estos diálogos que hemos construido. Esas palabras son autonomía, autogestión, diversidad, democratización, escalaridad, desmercantilización, justicia, redistribución, cuidado, decrecimiento, localización, ecodependencia, interdependencia. Tirando de los hilos de estas palabras, vamos tejiendo el mundo que queremos. No es que no lo hayamos empezado a construir, los compañeros, las compañeras dejaron en claro, pero el tejido está inconcluso. Necesitamos de muchas y muchas manos que enredadas continúen el tejido con la diversidad de hilos que hace falta respetar si queremos buenos vivires, así, en plural, que se proyecten sobre el cuidado de la vida de la naturaleza y de la humanidad en clave comunitaria. Bueno, después de haber compartido 2 horas, más de 2 horas, les volvemos a agradecer tanto a quienes han participado como a quienes han participado en los comentarios y en la escucha de esta conferencia, avisándoles que va a haber nuevas invitaciones porque va a haber nuevas conferencias que estamos armando para el futuro. Nuestra idea es generar estos espacios de diálogo para poder reflexionar frente a este contexto que tenemos. Así que ya les van a llegar la invitación en relación a esos nuevos encuentros. Ojalá podamos mantener una continuidad y que los diálogos se vayan entramando a lo largo de estos encuentros y de este diálogo de saberes. Así que les volvemos a dar muchísimas gracias a quienes han participado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.